está ampliamente probado los daños que causa el humo de segunda mano. Si yo no soy fumador, pero tengo un colega que me fuma todo el día al lado, él está contaminando mi ambiente y está causando un daño grave a mi salud. Entonces, esos son los ambientes libres de humo. Existen en Colombia hace más de 10 años y tienen un relativo buen cumplimiento, aunque de vez en cuando vemos que hay ciertos puntos donde tenemos complicaciones, por ejemplo, las zonas de rumba, en los bares. Esos son los sitios que tienen más dificultad, digamos, para exigir el cumplimiento. Y recientemente, con estos nuevos dispositivos, estamos viendo violaciones a la ley. Al final de la charla van a entender en qué casos la ley cubre a estos dispositivos y en qué casos no. Eso también es importante que lo tengamos claro, que hay, digamos, como unos tratamientos regulatorios diferentes para que sepamos también qué exigir, qué podemos exigir como ciudadanos. Pero ambientes libres de humo, muy importante medida de protección, es una medida que no solamente protege al no fumador de esta exposición a un grupo de sustancias tóxicas y muy tóxicas, sino que también invita a los fumadores a empezar a dejar de fumar, que eso es algo que también estamos encontrando. Y lo más importante, creo yo, es una norma que tiene un valor pedagógico, invita a reflexionar sobre el lugar que ocupa esta forma de utilizar el tabaco en nuestra sociedad. Entonces lleva a reflexionar de lo que llamamos en la jerga técnica a desnormalizar el consumo. ¿Sí? Nos pone a reflexionar inmediatamente, aquí no puedo fumar, ¿por qué? ¿Sí? Y los niños reflexionan mucho en torno a eso, es una medida de enorme valor pedagógico. Sigamos. También en esa misma ley está una disposición que prohíbe que en Colombia se comercialicen, se produzcan, se distribuyan productos que imiten a los cigarrillos. Varios de ustedes se acordarán de los cigarrillos de chocolate. Mis hijas que viajan a Alemania con alguna frecuencia porque son de ascendencia alemana, el otro día, claro, como saben que trabajo en un control de tabaco, mis alumnos no me mandan tarjetas de Navidad, me mandan fotografías de advertencias sanitarias. Y mis hijas, entonces de viaje me trajeron la última vez una caja de chicles en forma de cigarrillo, que para nosotros en Colombia es una cosa exótica, ¿verdad? Pero los países que no tienen todavía este tipo de disposiciones, los muchachos todavía les parece normal. De nuevo, eso es una estrategia para normalizar el consumo, para ir generando como un acostumbramiento. Siguiente. Tenemos otra medida que seguramente varios de ustedes también recuerdan, y es la prohibición total a toda forma de publicidad, promoción y patrocinio. ¿Sí? Por ejemplo, más visible que muchos todavía recordamos es la famosa Copa Mustang, el campeonato de fútbol más importante, y pues hoy en día tenemos otro tipo de promoción de ese campeonato. No desapareció el campeonato porque se prohibió la publicidad de cigarrillos. En Colombia no debemos tener ni vallas publicitarias, ni avisos en medios escritos, ni en televisión, ni en radio. ¿Dónde tenemos dificultades en controlar la medida? En los medios que se han vuelto cada vez más comunes, lamentablemente para nuestros jóvenes, que es el Internet, ¿no? En Internet ahí estamos encontrando violaciones a esta disposición. Pero es súper importante. ¿Y qué significa promoción, publicidad y patrocinio? Me gusta explicarlo porque a veces la gente solamente piensa en esto, en el anuncio, pero realmente promoción es toda acción que intencionalmente está incentivando el uso del producto. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven en la calle unas niñas muy bonitas, muy bien arregladas, con unos colores distintivos, que están ofreciendo probar cigarrillos, eso es promoción de producto. Eso está prohibido por la ley 335. De nuevo, estamos lamentablemente en los últimos años viendo más violaciones de esta ley. ¿Dónde se ubican usualmente? En las zonas de rumba, a la salida de los colegios, de las universidades. Y el patrocinio, pues cualquier evento cultural, deportivo, social, que utilice recursos de la industria. Y de nuevo, lamentablemente, ahí hay una zona en donde por falta a veces de conocimiento de parte de quienes
organizan sus eventos y por a veces acciones intencionales, y pues lamentablemente cuando hay dinero por medio a veces se nos olvida un poco que las normas están por una razón. Entonces todavía tenemos casos de promoción de algunos eventos comerciales y culturales de parte de la industria, pero la ley los prohíbe desde hace 10 años. Otra forma de promoción que me gusta mencionar son los descuentos de precios. Eso es promocionar el producto. Ustedes encuentran, lleve 2 por 1, eso es promoción y eso está prohibido por la ley. Bien. También esta misma ley establece que debemos tener advertencias sanitarias. Esta es una de las medidas que la gente comprende menos, porque intuitivamente mucha gente dice, ay, pero eso yo nunca lo miro. Si yo no soy fumadora, y bueno, les confieso, si yo no estuviera trabajando en control de tabaco, seguramente no tendría ni idea de eso, porque uno nunca voltea a mirar una caja de cigarrillos. Pero los fumadores, muchos compran cigarrillos sueltos, ¿cierto? Entonces casi nunca ven la cajetilla en Colombia. Entonces muchos dirán, pero esa medida realmente sí vale la pena. Bueno, tenemos 2 estudios de 2 grupos de investigación en psicología comportamental en Colombia, uno de la Universidad San Buenaventura del profesor Carlos Gantiva y otro de el profesor Tamayo, Ricardo Tamayo de la Universidad Nacional. Ambos han evaluado en población colombiana la respuesta emocional con las metodologías que utilizan ellos como científicos para saber cómo responden a las advertencias sanitarias que usamos aquí en Colombia. Nosotros ya hemos tenido como unas 7 rondas de advertencias sanitarias, se cambian todos los años. En julio de cada año tenemos una nueva ronda de advertencias. Y lo interesante es que descubrieron que muchas de ellas sí generan respuesta emocional, sobre todo las que son más chocantes, las más abstractas no. Y lo otro que encontraron es que nuestras advertencias son muy pequeñas, que para generar la respuesta emocional que necesitamos de rechazo, necesitamos que tengan el 70% del total del tamaño de la cajetilla. Las nuestras tienen el 30%. Entonces sabemos que tenemos de pronto un contenido que puede servir, pero que su tamaño no está siendo eficiente. Entonces esa es una parte. La otra cosa que también me gusta explicar es que, como en muchas otras cosas de salud pública, una sola medida es difícil que abarque a todo el público y digamos, interactúe con el destinatario de la misma manera. Las advertencias son mucho más focalizadas. Habrá advertencias que puedan interpelarlo a uno como mujer o a alguien que tiene de pronto una experiencia de vida que lo conecta emocionalmente. Por ejemplo, alguien me comentaba que el tanque de oxígeno le recordaba pues, precisamente haber visto a su padre o a su madre sufriendo de un EPOC, y entonces eso lo conectó emocionalmente con la realidad, pero de pronto alguien que no tiene esa experiencia de vida, pues no. Entonces por eso es importante rotarlas, priorizar mensajes de salud pública que a la luz de la evidencia sean los que deban, digamos, ser más visibles en ese momento, y entender que obviamente no es una medida que cubra absolutamente todo. Y en una epidemia tan compleja como el tabaquismo, la verdad es que necesitamos una combinación de intervenciones para mantener esto a raya. Estos son ejemplos de advertencias de la ronda pasada. En julio ya tenemos en julio de este año entraron unas nuevas. Algunas se repiten, pero se derrotan constantemente, como se dan cuenta. La otra cosa que tiene la ley, aparte de esta característica de la cajetilla de tener estas advertencias, es que se prohíben mensajes que inducen a confusión o a error o a engaño. La palabra light, la palabra ultra light, bajos en nicotina o alquitrán, orgánico, producido con tabaco orgánico, de las selvas de Colombia. Todas esas cosas están prohibidas expresamente, y para eso hay un comité de etiquetado y empaquetado que tiene que estudiar todos los años cada una de las propuestas de la industria, de las miles de presentaciones que ellos plantean, y les dicen, no, esto no, porque tiene un muñequito que es de los cómics de no sé qué, que eso atrae a los niños, esto no, porque es un descriptor que induce a error, esto no, les toca una y dar las razones, ¿no? Es un trabajo bastante dispendioso, como se imaginarán. Lamentablemente también vemos ejemplos de paquetes de cigarrillos que no han sido aprobados por el comité de etiquetado y empaquetado y que están en el mercado. Ahí tenemos un tema de implementación. Siguiente.
Ahora, todo esto que les he mencionado, ambientes libres de humo, prohibición a la publicidad, advertencias sanitarias, esto de tratar de recortar la capacidad de comunicación engañosa que puede utilizarse con los descriptores en las cajetillas, ha generado un cambio cultural. Eso que yo les contaba a mis alumnos al principio de siglo, ya no es así. Ya hay un reconocimiento de los daños del tabaco, incluso en población joven, cuando hay encuestas, las encuestas así lo demuestran, las encuestas de población escolar, y además los padres de familia ya tienen una expectativa de que sus hijos no prueben el cigarrillo. Ya no es lo que, ay no, pues es que eso es parte de la vida, ¿no? Es que toca pasar por ahí. No, resulta que no toca pasar por ahí, ¿sí? Ese cambio cultural es lo más valioso, lo que más nos protege. Sigamos. Y ya en términos de siglas, y los dejo ya con esto para cerrar y pasar al tema que nos trae hoy, esto funciona. Y esto no es casualidad, no es que, mire, casualidad estamos viendo que aquí están cayendo las cifras de consumo. ¿Esto qué significa? Estos números que ustedes ven ahí. Es el porcentaje de escolares que consumieron tabaco en el último mes al momento de la encuesta que les estaba preguntando. ¿Tú consumiste algún producto de tabaco? Y en Colombia la mayoría consume cigarrillo. En los últimos 30 días, pues en el 2004 eran 24% casi los que contestaban que sí, y en 2016 ya estamos por debajo del 8%. Para que se den una idea, en Reino Unido esto ya está por debajo del 6%. Y Reino Unido era un país que tenía prevalencias de casi el 50% hace unas décadas, ¿sí? O sea, sí ha habido un esfuerzo. El país afortunadamente nunca llegó a los niveles del Reino Unido, jamás. Pero indudablemente es una cosa que si nos quedamos quietos, echamos para atrás. Entonces nos toca estar siempre alertas, protegiendo la regulación que funciona. Y como les digo, no es casualidad, hay muchísima literatura científica que estudia con juicio la relación causa-efecto entre las intervenciones y la respuesta de consumo. Hay una medida que no mencioné acá, pero para mí como economista es ineludible, además porque es la medida que más funciona, que es la medida de impuestos. Y es la medida que en Colombia se había ignorado por mucho tiempo. En Colombia al contrario les habían bajado los impuestos de los cigarrillos en los años 90 y teníamos uno de los impuestos más bajos de todas las Américas. Pero hace casi 3 años, en diciembre de 2016, se triplicó el tamaño del impuesto y como resultado subieron los precios y como resultado cayó el número de fumadores y los fumadores que hoy consumen menos. Y eso lo podemos decir con encuestas y con mediciones, de nuevo, científicas. ¿Qué le gusta decir a la industria tabacalera? Que obviamente no le gustan los impuestos, que los impuestos no funcionaron, que lo que hicieron fue promover contrabando, que todo el mundo se fue a buscar el cigarrillo en el mercado ilícito. Eso no se sostiene con las encuestas que tenemos, independientes. No hay manera. ¿Pasa que hay algunos que buscan el cigarrillo de contrabando y buscan cigarrillos más baratos? Sí, pero de nuevo, a nivel poblacional, eso no es lo que predomina. Entonces es importante, de nuevo, acudir a lo que nos dicen las mediciones y estar permanentemente revisando las medidas. ¿El contrabando es un problema de salud pública? ¿En cigarrillos? Sí, también. Los cigarrillos de contrabando no vienen con advertencias en inglés o sin advertencias, vienen, obviamente no pasan por el comité de etiquetado y empaquetado, entonces vienen con una cantidad de productos que son atractivos para las niñas, parecen cajitas de maquillaje, unas cajas súper atractivas. Eso nunca había pasado por el comité de etiquetado y empaquetado. Entonces es un problema de salud pública y nos interesa controlarlo, por supuesto, pero no está desbordado, afortunadamente, en la mayoría del país. Sigamos. Y bueno, todavía con esos niveles de consumo bajos en población escolar, lamentablemente el tabaquismo sigue siendo un fenómeno que no es sostenible para nosotros como sociedad, porque por eso es que en últimas hay todo este esfuerzo de políticas públicas. Muchos dirán, pero bueno, si de algo me debe morir, esto no es el libre desarrollo de la personalidad, no es mi decisión libre e individual. Sí y no. Primero, la mayoría, y lo vamos a ver más adelante,
de los fumadores en Colombia están iniciando, los jóvenes están iniciando a los 13 años. A los 13 años el cerebro no está suficientemente desarrollado para tomar una decisión libre y responsable. A los niños de 13 años no los dejamos casarse, asumir obligaciones contractuales, ¿sí? Porque hay un proceso de desarrollo del cerebro. Pero además, ya sabemos que la adicción se desarrolla en un terreno fértil antes de los 25 años. Ya después es mucho más difícil, la adicción a la nicotina en particular, estoy hablando. Entonces es muy importante esa ventana de oportunidad de protección que tenemos para minimizar la posibilidad de adicciones a lo largo de la vida. Además de que sabemos que el tabaquismo es una puerta de entrada al consumo de otro tipo de sustancias psicoactivas. Entonces hay muchas razones, incluso desde el punto de vista personal, para digamos, apoyar este tipo de políticas públicas que nos ayudan a posponer o a evitar el inicio. Pero aún con ese nivel, como les digo, tenemos alrededor de 88 muertes diarias causadas por tabaquismo. El sistema de salud, solo por el sobrecosto de enfermedades cardiovasculares, nos cuesta 10 veces más de lo que debería costar, pues eso lo pagamos todos, fumadores y no fumadores. Y, por ejemplo, hay unos costos más ocultos que no han sido todavía suficientemente cuantificados. Por ejemplo, en una familia con una persona fumadora que entre en una discapacidad temprana, por ejemplo, con un accidente cerebrovascular, ¿quién es el cuidador principal? Usualmente es alguna mujer en la familia, en nuestro medio, ¿cierto? Y usualmente esa persona, cuando hay una rehabilitación larga, ve afectada su posibilidad de empleo, de generación de ingresos, ya no solamente el que se enferma, sino el cuidador. Y sin mencionar todos los demás costos indirectos que hay ahí, emocionales, afectivos, en fin. Entonces, es una cadena de costos sociales, en salud, ambientales, que definitivamente pues, no nos conviene como sociedad, y por eso es que hacemos este tipo de esfuerzos para mantener contenido, no prohibir el consumo. Aquí nadie está hablando de prohibir el consumo. Pospongamos la decisión de consumo lo más tarde en la vida y ojalá evitémoslo. Pero aquí nadie está hablando de prohibicionismo. El convenio marco no habla de prohibir el consumo de tabaco per se. Sigamos, por favor. Ya les había hablado de la edad de inicio, tanto en niños como en niñas. Eso no se nos ha movido, ha sido muy difícil de mover, a pesar de que hemos logrado la reducción en el porcentaje de niños que fuman. La edad de inicio es un problema, y como les digo, es un problema por esa razón, por la característica biológica del ser humano y su cerebro y la propensión a desarrollar adicciones, digamos. Y también, por supuesto, el tiempo de exposición también afecta el riesgo cardiovascular, cáncer, enfermedades respiratorias graves. Entonces, cuanto más tiempo de exposición tenga yo en la vida, pues más riesgo puede tener. Ahora, el otro problema que tenemos, como ya les había mencionado, es las dificultades de implementación de algunas disposiciones como las de publicidad, promoción y patrocinio. Este es un ejemplo de cómo, intencionalmente, esto no es casualidad, en todas las tiendas de barrio ustedes van a ver los anuncios de cigarrillos al lado de los productos que son atractivos para los niños. ¿Sí? Y ahora con los vapeadores estamos viendo algo parecido. Sigamos. Tengo una pregunta que tengo. ¿No hay una prohibición de vender a los niños, por ejemplo, en este centro de barrio? Hay una prohibición total de venta a menores de edad. ¿Sí? Hay una prohibición total de venta al menudeo, pero son de las cosas que son más difíciles de controlar, y la capacidad que tenemos de inspección, vigilancia y control en eso hay que seguirla fortaleciendo. Obviamente ahí la corresponsabilidad de los dueños de los establecimientos también es importante, ¿no? Hay dueños de establecimientos que son responsables. Si yo no le vendo a menores de edad, yo siempre pido, tengo un protocolo de siempre pedir la identificación, en fin, pero lamentablemente ahí, como todo en la implementación de las normas, hace falta que haya un compromiso de la comunidad para mejorar la observancia de la ley, ¿sí? Afortunadamente con el tema de tabaco, como les digo, la mayoría de los tenderos son conscientes hoy en día de eso. Ahora, pues obviamente siempre hay incentivo de parte de algunos miembros de la comunidad, pero el hecho de que esté funcionando la medida en reducir el consumo de jóvenes ya nos dice que esto está operando. ¿Que podría operar mejor? Indudablemente.
¿Qué son y qué riesgos tienen los dispositivos como los cigarrillos electrónicos y el tabaco calentado? Aquí vamos a hablar de dos familias de productos. Lo que en la jerga común llamamos cigarrillo electrónico a veces confunde todas esas categorías. Pero yo me voy a referir aquí a una primera categoría que técnicamente tiene el poco sexy nombre sistemas electrónicos de administración de nicotina y sistemas similares sin nicotina. Son esas dos siglas que ustedes ven ahí, difíciles de grabar. Y los productos se ven, como ustedes los ven ahí, a mano derecha, en la anterior, disculpa Mariana, vemos los sistemas de tabaco calentado. Aquí les traje algunos ejemplos que los vamos a ver más adelante. Este es el dispositivo, el componente que se inserta en el sistema de tabaco calentado que ustedes lo ven ahí. Este es el tamaño real, ¿sí? Es más pequeño que un cigarrillo. Y los dispositivos de administración de nicotina, este es un ejemplo de los más recientes. Lo compré ayer en mi tienda de barrio. Este me costó 30.000 pesos. Este es un sistema de administración de nicotina, electrónico de administración de nicotina, de última generación, ¿sí? Me costó 30.000 pesos. Y a mí me costó caro, porque pues obviamente eso cobran según el sector de la ciudad, se consiguen mucho más baratos. Este es desechable, chino. ¿Cuánto dura? Depende. ¿Quién me estaba pensando la pregunta? Depende de la intensidad de tu vapeo. Pero con respecto a un cigarrillo, por decir algo. Pues mira, los que Normal venden, que los... esta es una de las marcas más populares en jóvenes en Estados Unidos. El 70% de los jóvenes que consumen en Estados Unidos consumen esta marca, Juul. Seguramente la han escuchado en los medios en estos días porque ha estado como muy bajo la lupa. En la FDA la tiene bajo investigación esta compañía. Aquí en Colombia todavía son caros estos, pero hay muchas imitaciones. El vendedor de estos productos en la compañía dice que un pod, que ahorita se los muestro, cada uno de estos son pods que se insertan en el dispositivo, que es como una USB. Ellos dicen que es el equivalente a una cajetilla de cigarrillo, ¿sí? Pero de nuevo, pues ¿cuánto dura? Depende. Si tú te fumas 3, pues... ¿Eso es para meter en el azúcar? Sí, es parecido a esto, pero como este es desechable, entonces pues no, pero el Juul lo que tiene es que pues tú lo quitas y lo pones cuando pues, lo reemplazas. Claro, pero no se acaba. Porque digamos, ese dispositivo, si dura una cajetilla, pues la persona no está consciente de cuánto está fumando, porque pues un cigarrillo son, no sé, sí. 10 flores y se acabó, pero esto es dele. Sí, es parte de lo que es difícil, ser consciente de cuándo estoy excediéndome, es mucho más difícil, ¿de acuerdo? Pasemos a la siguiente, Mariana. Aquí ven las características de los más viejitos. Hemos ya pasado por 4 generaciones de estos dispositivos, entonces tienen muchas formas. Hay unos que se parecen como unos esferos, como el que tengo yo ahí, que lo que tienen es una cámara en donde ustedes la rellenan es con un gotero. Entonces ven ahí ustedes el gotero que tiene un líquido que se llama el V-Juice, el jugo, ¿sí? Que tiene pero miles de sabores. En el mercado hay más de 4.000 sabores para experimentar. Entonces imagínense además la curiosidad que eso despierta. ¿Todos tienen nicotina o hay unos que solamente es el sabor? Hay 2 categorías, los que tienen nicotina y los que no tienen nicotina. Entonces, por ejemplo, en este Juul, yo sé, este Juul que conseguí aquí en Colombia ayer, me costó 60.000 pesos, 65.000 pesos, de nuevo en una zona que es venden caro. Tiene 3 veces la concentración de nicotina del Juul que se consigue en Reino Unido, porque en Reino Unido hay una disposición que limita el nivel de nicotina. Este tiene 3 veces la concentración de nicotina. Parte de lo que ha llevado a la investigación de la FDA en Estados Unidos es eso. Enormes concentraciones de nicotina en una formulación de sales de nicotina muy fácilmente absorbibles que hacen mucho más fácil desarrollar la adicción. No sé si te aclaré la pregunta con eso. Los que no tienen nicotina, por ejemplo, este que es chino, ustedes lo miran por donde quieran, pueden ver la caja y se los voy a dar para que la circulen y para que lo huelan. A mí me parece, pueden ver como chicle de mora. Ustedes miren la caja, no dice nada, no dice qué tiene,
si tiene nicotina o no, no hay manera de saber. Este tiene nicotina, pero la caja no dice. Ahora vamos a hablar al final de la regulación. Pero entonces, estos son los de nueva generación. Los más comunes todavía aquí son estos, que son de cámaras abiertas que ustedes abren y la persona puede personalizar su consumo, ¿sí? Entonces pueden mezclar, incluso podrían hacer sus propias mezclas. En Colombia yo también ya me he encontrado líquidos con THC, que es el componente psicoactivo del cannabis, ¿sí? Entonces aquí tenemos todo, está todo. Siguiente. Entonces, a la pregunta, la gran mayoría contienen nicotina, pero muchas veces es difícil identificar si la tienen o no y en qué concentración. Y en Colombia no tenemos un control sobre eso. Reino Unido le ha puesto un tope a la concentración de nicotina, como les digo. Entonces, aquí encontramos cigarrillos con 3 veces, o dispositivos con 3 veces más nicotina que los del Reino Unido controlados, digamos. Y es importante recordar que en el caso de nicotina, no es solamente el tema de adicción, la nicotina está asociada con problemas de salud mental, con problemas de aprendizaje, y dadas las características de concentración de nicotina de estos productos, tiene que ser de especial preocupación este tipo de dispositivos en manos de niños y jóvenes que su cerebro no se ha terminado de desarrollar, ¿no? Entonces eso lo debemos tener en cuenta. Sigamos. La otra preocupación que tenemos es que estos dispositivos pueden inducir al uso del cigarrillo convencional. Estos dispositivos, a diferencia del cigarrillo convencional, y si alguno de ustedes experimentó con cigarrillo o todavía fuma, recuerda de repente sus primeras experiencias con el cigarrillo eran desagradables. Eso no pasa con estos productos. No se cansa la garganta, no genera ninguna sensación, a menos que se exceda, pues el exceso de nicotina causa náusea, vómito, dolor de cabeza, tiene unos efectos cuando hay una exposición aguda, pero incluso en niños puede causar la muerte el ingerir nicotina diluida, que ha habido casos de intoxicación en Estados Unidos. Pero en general lo que vemos también es que puede inducir lo que llamamos el consumo dual, es decir, terminan consumiendo de los dos, o si ya no pueden adquirir el producto electrónico, pues van a buscar su dosis de nicotina de otra forma, ¿no? Entonces, en Estados Unidos lo que predomina en los jóvenes es que fuman de las dos, usan de los dos, o sea, fuman y vapean. En Colombia tenemos muy poca evidencia, hay una encuesta todavía no publicada de la Universidad de los Andes, que obviamente no podemos generalizar, pero nos está mostrando que en ese grupo poblacional estamos encontrando esa dualidad de consumo también, que eso es lo que predomina. O sea, no termina siendo consumidores exclusivos, sino de las dos. El de tabaco Calentado. El tabaco calentado, ¿es considerado vapeo o es más por el lado de los cigarrillos? Ahora, legalmente es un producto de tabaco. Okay. La jerga, pues pueden denominarse vapeadores o usuarios. Aquí tenemos solo una marca, ahorita la vamos a ver, que es IQOS. Pero digamos, más allá de cómo lo mencionemos, hay un tratamiento legal distinto porque uno es considerado producto de tabaco y el otro no. Sigamos. La otra cosa que nos preocupa también es que los niños, si están más expuestos a este ambiente, todo ese cambio cultural al que hacemos referencia al comienzo de la charla, pues se ve marginado de alguna manera, porque aquí esto se vuelve una nueva cultura. Si ustedes ven videos de vapeo, van a ver que además esto lo ven como una cosa súper cool, como los muchachos hacen juegos, el vapor que muchos de estos dispositivos genera, digamos, tiene un valor lúdico, ¿no? Y hacen concursos de figuras y en fin, una cantidad como de retos en torno a esto. Además los muchachos lo aprenden muy fácilmente tanto en internet con los youtubers y los influencers, como en ferias de vapeadores. Se organizan ferias de vapeadores, aquí en Colombia ya ha habido varias. Esto es una cosa muy peligrosa, se vuelve un mediador de la socialización en los niños, entonces los hace de nuevo peligrosos.
Ahí ven otras formas, ¿no? Estos se llaman los mods. Los que les he mostrado aquí son pods, estos son mods que son un poquito más viejitos, pero también muy populares y se vuelve una especie como de cata de distintos sabores y yo hago mi propio jugo, en fin, todas esas cosas ahí están, mediadas por un entorno cultural. ¿En qué se parece a la narguila? La narguila tiene una forma de calentamiento distinta, porque aquí el calentamiento es electrónico. En la narguila hay unos carbones que se calientan y sobre eso es que se pone el producto, que puede ser tabaco o no, y pasa a través de un recipiente que tiene agua que, digamos, hace menos fuerte el contacto con el producto de la combustión. Hay combustión en narguila, en estos productos la mayoría no tienen combustión, digo la mayoría porque hay algunos que sí generan, aunque el productor dice que no, hay algunos que se han detectado en laboratorio que sí hay combustión, pero la principal diferencia sería esa. El principio es parecido, y la narguila pues obviamente es menos portátil, y no tiene todo este lenguaje tecnológico que es tan atractivo. Entonces esto se parece pues a los dispositivos que llevamos todos. Hoy en día una tienda de iPhone se parece a una tienda de Mac, ¿no? En fin, sigamos. La publicidad es muy dirigida a niños y niñas y jóvenes. IQOS fue lanzado en Stereo Picnic, ¿sí? El Juul fue lanzado en Estados Unidos en 2015 en un evento también, en un entorno claramente dirigido a jóvenes, en una fiesta, en un sector súper exclusivo, y con un lenguaje muy de jóvenes, los colores, las imágenes, los modelos que utilizan, incluso los medios con los que se comunican, que son las redes sociales como Instagram, o los youtubers que utilizan, todos son figuras muy jóvenes. Entonces ese discurso de que esto es una cosa como una solución para los adultos que fuman y quieren dejar de fumar, es parcial realmente. La fuerza de venta está orientada al público joven. Sigamos. Hablemos de los dispositivos de tabaco calentado. Como les decía, lo que tienen en común es la ausencia de combustión, ¿sí? Se calientan a muy altas temperaturas estos cigarrillitos, como el que les mostraba hace un rato. Ay, perdón, mi ignorancia, ¿qué pasa con la combustión? La combustión, a ver, buena pregunta, gracias. La combustión, a ver, ¿cuál es el argumento que de pronto ustedes han visto estos días en los medios? Cuando yo quemo algo, no importa qué, yo produzco una cantidad de sustancias químicas, por ejemplo, monóxido de carbono, ¿sí? Para ponerte un ejemplo. Pero en el humo de cigarrillo, cuando yo quemo un cigarrillo, hay más de 7.000 sustancias, de las cuales alrededor de 70 están asociadas con cáncer. Pero hay un montón de otras que te generan otra serie de problemas. Por ejemplo, el monóxido de carbono en sí mismo es una sustancia tóxica que pues obviamente si tú tienes ese producto en tu corriente sanguínea, tu nivel de oxigenación está bajando y tiene una cantidad de problemas, por ejemplo, cardiovasculares, ¿sí? Entonces, el humo de cigarrillo tiene muchísimas sustancias. ¿Qué es lo que alegan los que promueven estos productos? Dicen, es que estamos quitando de la ecuación de esas 7.000, le dejamos una pequeña proporción, no sé, 100, eso como todavía no está completamente estudiado, estamos empezando a encontrar cuáles son las sustancias que están en el vapor, que no es humo, el vapor. Ahora, ¿cuál es el problema? Que eso nos genera como una confusión, ¿no? Dice, vapor, pues yo hago conversaciones para despejar los pulmones, esto es aromaterapia, ¿cierto? O eso es como agüita. No, el vapor de los cigarrillos electrónicos y de los productos de tabaco calentados tiene muchas sustancias que están todavía en estudio. Ya hemos detectado concentraciones de material particulado, es decir, partículas de polvo finas, que son malas para la salud respiratoria, lo sabemos. Hay formaldehído, es decir, hay una serie de sustancias que de todas maneras no queremos tener en nuestro medio, ¿verdad? Entonces, en concentraciones que son peligrosas. Entonces, si bien quitamos la combustión de la ecuación y eso en teoría pues, nos quita una cantidad de esas 7.000 sustancias, lo que nos queda de residuo no es tampoco tranquilizante, ¿de acuerdo? Eso es un poco el mensaje. Bien, esta es la manera como se comercializa la marca más vendida en Colombia de estos productos, no es la única en el mundo, hay
hay otras cuantas, no muchas, pero las hay. Y es la marca de la Philip Morris que se llama IQOS, y como les digo, pues lo que hacen es insertar en esa especie de esferos que ustedes ven ahí a la izquierda, estos cigarrillitos que se calientan a altas temperaturas y la persona chupa, ¿sí? Chupa el producto. Se supone que esto no se debe usar como un cigarrillo convencional, ¿no? O sea, si yo prendo esto adentro está, ahorita se los dejo, pueden desbaratarlo, esto está lleno de una especie de plástico y de filamentos, y un pedacito, el taco que tiene ahí es un aglomerado de tabaco con otras cosas. Como esto es un tabaco sólido, entonces le cae todo lo de la ley 1335 que les mencionaba al comienzo: ambientes libres de humo, prohibición a la publicidad, promoción y patrocinio, prohibición a la venta a menores. En cambio, lo otro, como es nicotina líquida, técnicamente no queda definido, digamos, en la categoría de tabaco, de productos de tabaco, y por tanto, pues digamos, estamos un poquito con una debilidad regulatoria frente a eso. No ausencia de regulación, pero sí debilidad. Sigamos. Lo que hace el esfero que comentas ahí es prender Calentar. Entonces tú lo insertas en la cámara. Lo que se gasta es Esto es lo que se reemplaza. Exactamente. Una cajita de estas, que es 20 unidades, vale 7.000 pesos en Carulla. ¿Sí? Te pregunto algo yo también. ¿Qué tanto afecta al no fumador ese vapeo? No hay suficientes estudios para poderte contestar con claridad. Lo que sabemos es que cuando se ha analizado en laboratorio los componentes de esos vapores, que uno a veces dice, pero ¿por qué no pueden decirme ya? Es que esos son entidades químicas complejas, ¿sí? Entonces, para identificar los 7.000 componentes del humo de cigarrillo han pasado muchos años, décadas, ¿sí? Entonces, estos que son productos que llevan menos en el mercado y con una enorme variedad, enorme. Fíjense que este brote que están estudiando en Estados Unidos no han logrado identificar la sustancia que está matando a la gente allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que no hay un producto, son miles de sustancias las que estamos evaluando aquí, miles de posibles variaciones, más las que la gente puede hacer en su propia casa, ¿sí? Entonces, esa respuesta, lo que tenemos es un gran interrogante, que hay que es plausible que exista un riesgo, es decir, que es posible que haya daños a la salud. Yo creo que no podemos descartarlo, dado que en el vapor se han encontrado sustancias carcinogénicas, es decir, que producen cáncer, y otro tipo de sustancias tóxicas. Pero el tamaño del riesgo todavía no lo sabemos. Yo que le recomiendo a la gente que use estos productos, pues por lo menos no lo usen frente a niños. Usen lo mismo que hacemos con cigarrillo, por precaución. Así la ley no nos diga nada en este momento. De nuevo, el tabaco calentado, sí. Si ustedes ven a una persona usando IQOS en un bar, le pueden exigir con la ley 1335 que use su producto fuera del local, ¿sí? Pero este IQOS entonces sí hace mal al no fumador. De nuevo, no es el tema, el problema es que la regulación no es equiparable con lo que sabemos desde el punto de vista del daño a la salud, ¿sí? Esto está incluido dentro de la regulación, más no se sabe. Este está incluido dentro de la regulación porque tenemos suficiente, porque primero es un producto de tabaco calentado, de tabaco. Siendo producto de tabaco, cae dentro de la regulación. Segundo, ¿tiene sentido que esté ahí? Sí, porque hay sustancias tóxicas, ¿sí? Entonces, pues sí, no es que esté ahí por accidente, sino realmente hay una razón de fondo. ¿Cuál es el tamaño del daño? Eso es lo que no sabemos. ¿Listo? Bien. La otra cosa que están haciendo en IQOS es publicidad, de nuevo violando la ley. No deberíamos tener publicidad de IQOS. En un bar, ustedes vean un cartelito, eso no debería pasar. Listo, pasemos. Ahora, el otro Eso pasa mucho. después de tu charla, se van a acordar de mí porque me empieza a tener como un radar y a empezar a ver las cosas. Ahora, muchos jóvenes ya saben que el cigarrillo convencional causa daño a la salud, claro, pero frente a esto no. Y tenemos testimonios en colegios de Bogotá. El otro día me mandaron una grabación que pues, por razones del protocolo de investigación no puedo hacer pública, pero de una charla de la investigadora con niños en un colegio en el sur de Bogotá, un colegio público. Los niños hablando con qué propiedad
no, eso es súper chévere y buenísimo, el vaporcito, y eso sirve para jugar, y no sé qué. Ay, ¿tú sabes que eso tiene nicotina? No, eso sí, malo. Entonces, nos confunde el sistema de alarmas. Además, no huele feo. ¿Sí? Muchos de estos vapeadores son súper discretos, no generan tanto vapor. Hay profesores que no se dan cuenta que en el salón de clase los muchachitos están así, ¿no? Son fáciles de ocultar. Todo eso ayuda, digamos, a que sea una cosa que controlarlo, manejarlo. Tiene muchas aristas que ustedes se dan cuenta, es el caldo de cultivo perfecto. Sigamos. Pero yo quiero hacer una pregunta, Claro. a ver si tiene sentido. Todo esto empezó con los cigarrillos electrónicos, pero para la gente que fumaba y que en teoría estaba dejando de fumar, entonces el placebo de pensar que no estoy fumando tanto, porque yo lo había oído, era como para la gente que fumaba sentirse menos mal de fumar. Claro. Y ahora esto explotó a los adolescentes y a los jóvenes. El cigarrillo electrónico moderno, porque realmente versiones de cigarrillos electrónicos que yo conozca desde los años 60 ha habido intentos, pero comercialmente no han sido exitosos. De hecho, eso se consideraba como, ni la industria tabacalera nunca les había puesto mucha atención en el siglo pasado. Hubo un fumador chino, cuyo nombre ahora se me está escapando, que por su entrenamiento profesional tenía los conocimientos para desarrollar un prototipo y desarrolló una cosa que terminó llamándose Ciga-like, como parecido al cigarrillo, ¿no? Ciga-like. Esas fueron las primeras generaciones de los cigarrillos electrónicos del siglo XXI, digámoslo así, en China. Eso terminó siendo una empresa que producía estos Ciga-likes. Entonces fue una solución encontrada por fumadores para fumadores. El tipo quería dejar de fumar. En la historia de Juul, el creador de Pax Lab, que era la empresa que creó Juul, fue así, era un fumador que estaba buscando algo menos dañino, porque sabía que pues, fumando se estaba matando. Entonces, el problema que tenemos ahorita es, si bien el origen es perfectamente legítimo, hoy en día las principales marcas de estos productos están controladas por las tabacaleras y el negocio de las tabacaleras es el negocio de la adicción y la adicción se desarrolla con mayor probabilidad en menores de edad. Entonces ahí es donde tenemos el gran problema. O sea, encontraron un nicho perfecto. ¿Cómo encontramos el balance como sociedad para que quienes están buscando legítimamente protegerse o digamos lo que llamamos el daño reducido frente a un hábito que es difícil la nicotina es muy adictiva, es difícil en una sociedad que se ha demorado un poco en las medidas de cesación, aunque ya afortunadamente hay un programa de cesación, pero todavía es incipiente en el sistema de seguridad social, de seguridad de salud que debería existir, ampliamente divulgado. Existe, pero embrionariamente y apenas está, digamos, en sus comienzos. Como les digo, pues obviamente tenemos que encontrar un balance, porque de todas maneras el gran peligro que tiene este producto es que resultó siendo muy atractivo para los niños y que los que lo producen tienen un incentivo natural para vendérselo a los niños. Uno no les puede decir, no, sea usted productor responsable. Pues esa no es la historia de las tabacaleras en el siglo XX y no va a ser este siglo, porque el incentivo de lucro es muy alto. La adicción es el negocio más rentable del mundo. ¿Sí? Más rentable del mundo. Entonces, es muy difícil romper ese ciclo. ¿Cómo lo rompo yo? Con regulación. Es la única manera. Sigamos. Voy a pasar muy rápido por esto, pero les voy a recomendar que se lean la cartilla que publicó el Ministerio de Salud hace un par de semanas. En 4 páginas quedan enterados de todo esto. ¿Qué dicen las sociedades científicas en Colombia? Resumiendo toda la literatura que hasta hoy conocemos de los daños a la salud de los cigarrillos electrónicos. Están asociadas con un deterioro en la salud mental. Están asociadas con un mayor potencial de adicción, tanto la nicotina, por todas esas características que ya hemos hablado de las sales de nicotina y su concentración, como porque aumentan la probabilidad de consumir cigarrillo y de consumir marihuana. Sigamos. Eso es probado científicamente. Esto lo dice la evidencia científica revisada por 7 sociedades científicas colombianas que se pronunciaron en un documento que resume lo que hasta el año pasado sabíamos de publicaciones científicas. ¿Sí? Y además está recogido en una cartilla que publicó el Ministerio de Salud hace un par de semanas.
Está en línea, ahí en la presentación es el link para los que quieran, 4 paginitas para que no, digamos, no queden abrumados con una cantidad. El que quiera tener más información, por supuesto, yo les puedo dar mi tarjeta y les puedo dar cosas más técnicas, el que quiera leer un poco más de la parte científica. Todos los días, miren, yo me siento haciendo un doctorado, again, otra vez, porque de verdad todos los días están saliendo publicaciones con nuevos hallazgos, algunos buenos, otros que lo preocupan o no más, pero la mayoría lamentablemente confirmando los peores temores que teníamos hace 4 años cuando empezamos a mirar con más cuidado este tema. Están asociados los saborizantes, incluso los que, acuérdense que hay unos que no tienen nicotina, pero la mayoría, pero todos tienen saborizantes. Los saborizantes en sí mismos son un problema de salud, están asociados con daño cardiovascular y respiratorio grave y además tienen el problema de que eso es lo que despierta la curiosidad. Hay más de 4.000 sabores en el mercado. Pues que viene asociado a todo el dulce que han comido. Además, y eso juega con nuestro sistema límbico, porque como es algo agradable, nosotros no lo rechazamos, ¿sí? No nos genera rechazo. Si a mí me dan un vaso de agua picha, uy, esto está mal. Me pasan una carne que está mal en descomposición, ¿qué hago? Rechazo, pero algo que huele agradable. Juega con el sistema. El cigarrillo como tal, el tradicional, la primera opiada sabe limón. Sí. ¿Esos también? No. Ah, eso no. Las primeras experimentaciones son mucho más agradables, no generan ese tipo de sensación. Sigamos. Y pues también tenemos nueva evidencia que está ya ligando esto a un vínculo con enfermedades cardiovasculares, con efectos negativos de salud respiratoria. No quiero que se sienten ustedes tanto en las noticias del brote epidémico que está en Estados Unidos, que ha estado todo el tiempo en los medios de comunicación. Eso puede estar asociado con un lote de productos que puede estar contaminado. No se puede descartar. Todos los jueves sale un nuevo informe de seguimiento de esta epidemia. Llevamos más de 1.000 casos documentados de enfermedades, de lesiones pulmonares graves, más de 33 muertes documentadas ya asociadas con el uso de vapeadores. Pero, yo no puedo decir, con la evidencia que existe, que es que todos los que utilizan vapeadores van a desarrollar este tipo de lesiones pulmonares. Todo parece indicar en este momento, y de nuevo esto es una afirmación que hago con toda clase de advertencias, que esto podría estar asociado con una contaminación de un conjunto de productos y no de todos los productos. Pero eso no significa que todo el resto de evidencia no sea lo suficientemente grave como para pensar que esto hay que, primero, no ponerlo en manos de los niños y los jóvenes, y segundo, pues desarrollar regulación fuerte para minimizar el uso de estos productos y que quede, pues digamos, en un grupo que definitivamente pues quiera utilizarlos informadamente y pues, de pronto lo utilicen como una alternativa al cigarrillo. Eso podría pasar, o sea, no descartemos que eso sea el escenario, digamos, a futuro, pero es la cosa que tenemos hoy en día de en cualquier parte comprar este tipo de productos, ojo, ahí sí no, sigamos. De nuevo los invito a que se lean la cartilla, la verdad ahí quedan muy bien enterados en lenguaje muy sencillo. Seamos conscientes del riesgo, ya pasemos a acciones. ¿Qué podemos hacer frente a nuestros niños y la realidad que ya espero que quede clara sobre los riesgos que representan estos productos? Lo primero es que el lenguaje que utilizan quienes promueven estos productos nos confunde, nos induce al error. Cuando nos dicen 95% menos de riesgo, están hablando de esos 7.000 productos, bajamos a 95% menos, pero esos menos no son un riesgo aceptable, ¿sí? Es como cuando yo le digo a una persona, no te lances desde el piso 100, lánzate del piso 5. ¿Es un riesgo aceptable? Pues no. Entonces, sigamos. La otra cosa que eso sí son pautas que les van a sonar familiares porque esto tiene que ver con prevención de comportamientos de riesgo en cualquier escenario, no solamente en este. No piense que su hijo es inmune. El riesgo es real. Y ustedes ya vieron, con lo poquito que les acabé de contar, lo atractivo que son estos productos y los mecanismos de promoción que tienen. Siguiente. Y para esto, el involucramiento parental sigue siendo la receta. Aquí no hay, digamos,
píldoras mágicas, lo que hay es el tiempo que pasamos con nuestros hijos, el saber con quién pasan el tiempo, el tener unas reglas claras del uso de redes sociales, el posponer el acceso a las redes sociales para el momento en que estén más preparados, el tener conversaciones significativas sobre su vida, sus preocupaciones, el generar lazos de confianza. Eso, la verdad, no tiene reemplazo para ninguna estrategia de prevención de comportamientos de riesgo y sigue siendo válido acá. Este es el resultado de la encuesta de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar, que es simplemente un dato de una realidad que todos sabemos y la vivimos como padres. Sigamos. Ahí, en ese link, manténgase informado, el link a la cartilla al ABC del Ministerio de Salud, como les digo, pues para mí, siendo tan reciente, creo que es algo que vale la pena, y lo leí, me parece que está muy bien puesto y tiene la información relevante. Y lo otro, pues al iniciar una conversación con nuestros hijos sobre este tema, recuerden, la regla de oro es escuchar antes que hablar. A veces les podemos dar ideas a nuestros hijos antes de que ellos las hayan tenido. Entonces, mantengámonos informados, sí, pero no demos más información de la cuenta. Y, obviamente, sean muy claros sobre las reglas. Aquí el problema que estamos teniendo en colegios es que muchas veces los papás no tienen una uniformidad frente a las reglas. Entonces, lamentablemente, estamos viendo casos de papás que le dan los productos a los niños. Entonces, pasa como cualquier cosa que es, pero ¿por qué a fulanito sí y a mí no? O ¿por qué este niño termina en el colegio con un dispositivo de vapeo? Porque de pronto hasta se lo regalan los adultos en la casa. Pero ¿cómo así? ¿Hasta dónde les va a decir? Pues es como que se es blanco o... Sí. ¿Hasta dónde uno puede...? Mi recomendación es que esto se trate tal cual como las reglas que ustedes tienen frente al cigarrillo convencional con los niños. Debería ser así. Quisiera yo, pues, aportando a esa pregunta, que a medida que le empieza a preguntar, a medida en que se tenga un indicio, ahí es momento de tocar el tema y se profundiza en la medida en que brindar, no más allá ni menos que brindar. Que eso es lo más difícil, porque uno dice, están, digamos, conviviendo, así ellos no lo han hecho, pues con la realidad que todos lo hacen. Por ejemplo, niños de 13 años fumando en una fiesta. Y de ahí la importancia de pasar tiempo con los niños. Si uno no va y lo recoge en la fiesta, si uno no está en la fiesta con ellos, ¿cómo se entera uno? ¿Cómo se entera uno? ¿Sí? Entonces, de ahí que el involucramiento parental no tiene reemplazo. Pero es más hablarles porque uno puede decir el de uno no, pero los otros están Total. Lo otro, pues estar siempre actualizado, prepararse para responder las preguntas y cuando no sepa yo la información, no inventar. Ser también honesto en eso y decir, mira, ¿sabes qué? Me causaste una duda acá, déjame lo consultamos. Eso sí, no quedarse con la duda, consultarla y tratar de resolverla. Hay un par de sitios del CDC, que creo que no incluí acá, me acuerdan y después con Mariana yo se los hago llegar, que están en español, que hablan de cómo hablar con los niños sobre este tema. Tiene una página en español que va actualizando. El CDC es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, pero tiene material en español también, que mantiene actualizado sobre nueva evidencia científica, que sabemos sobre estos temas, para estar uno permanentemente actualizado. No se informen por los youtubers. Hay que ver a los youtubers para saber qué es lo que ven nuestros hijos. Pero los youtubers tienen un montón de desinformación. Y ahorita está en una campaña que ni se imagina. Bueno, sigamos. Si su hijo utiliza este tipo de productos, hay que buscar ayuda. La adicción tiene maneras de ser atendida. Y pues cuanto más temprano, mejor, ¿no? Pero pues ahí sí hay que acudir a los mecanismos de cesación que estén disponibles. Como les digo, lamentablemente el programa de cesación todavía está en pañales en el sistema público, pero ya cada vez se va ofreciendo más y es hoy en día obligación de las EPS ofrecer el programa de cesación cuando sus afiliados lo piden. Hoy en día es una obligación, así que lo podemos exigir. De cesación tabáquica, ¿sí? Que en últimas es desde la cesación de la adicción a la nicotina, ¿no? Entonces, acciones desde la familia, de nuevo, el estar conectados, el recordar que la mayoría de los adolescentes no usan afortunadamente cigarrillo electrónico. Entonces a veces uno puede entrar en un lenguaje como desesperanzador, ¿no? Qué horror, cómo está todo mal. No, la mayoría todavía no fuma cigarrillo electrónico y es una oportunidad. Veámoslo como una oportunidad. Sigamos.
Les copié las recomendaciones a la población en general que sacó la circular publicada ayer. Esto está recién salido del horno. El Ministerio de Salud sacó una circular, ya eso es un acto administrativo formal, distinto a la cartilla, que también es una acción informativa, que hace estas 4 recomendaciones a la población en general. Primero, evitar el uso y la exposición al vapor de los cigarrillos electrónicos y los sistemas similares sin nicotina y de los productos de tabaco. Fíjense la pregunta que tú me hacías. Evitemos la exposición. Segundo, los fumadores que intentan dejar de fumar deben usar tratamientos seguros, que estén probados científicamente, que no nos abran nuevas puertas de riesgo, ¿sí? Y ahí hacen mención al programa de cesación. Y ellos aclaran que lo que está aprobado por la autoridad sanitaria en este momento, con la evidencia que tenemos, no nos permite recomendar el uso de cigarrillos electrónicos como tratamiento de cesación tabáquica. Tercero, quienes deseen dejar de fumar, incluir los cigarrillos electrónicos, deben acudir a su entidad administradora de planes de beneficios, a su EPS, para que les sea indicada la institución prestadora de servicios que les ofrecerá la atención. De nuevo, eso es obligatorio hoy en día. Y cuarto, reconocer las declaraciones de sociedades científicas, que están resumidas en la cartilla, para que ustedes las puedan ver, de orden nacional e internacional, que recomiendan que dicen que ningún tipo de producto que dañe los pulmones y la salud, ninguna estrategia de reducción de daño para el control de tabaquismo, ¿sí? Es decir, lo que ellos están diciendo es, este cuento de la reducción del daño reducido no es para decir, esto es seguro, ¿no? Ojo con esas confusiones que nos están generando. Ya en un ámbito más amplio, lo que sí es muy importante, acuérdense lo que hablamos al comienzo, para que la ley se cumpla en lo que le corresponde a la ley, que es en productos de tabaco calentado, que son el mismo tratamiento de los cigarrillos convencionales, es que podamos, primero, conocer cuáles son los contenidos de esa ley, que aquí ya se los repasé, espero que les haya quedado claros, y exigirlos. ¿Y cómo los exigimos? Ante el dueño del establecimiento, en el caso de los ambientes libres de humo, y si no atiende la petición, ante la policía, que hoy en día está recibiendo entrenamiento en estos temas. Segundo, en los temas de publicidad engañosa y violaciones a la prohibición de publicidad, la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene un aplicativo que está disponible en el App Store, que se llama Consumóvil, o a través del sistema de quejas y reclamos de la Superintendencia, escribirle a la Superintendencia su sistema de peticiones, quejas y reclamos, es decir, me encontré una propaganda de IQOS en el bar tal, el día tal, violación de la ley de 75. Encontré que me estaban diciendo que este cigarrillo electrónico me ayuda a dejar de fumar. Publicidad engañosa. Entonces tomé foto de la prueba y anexé una carta. En el caso de los colegios, revisamos manuales de convivencia. Esto sí es una cosa voluntaria, pero sí es importante que se revisen y ver cómo se manejan este tipo de circunstancias en manuales de convivencia. Y en el caso de acciones que de pronto no sabemos a quién acudir, siempre está en Red Papás esta red que es Te Protejo, que ayuda a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y ustedes pueden reportar. Yo, por ejemplo, he usado, en el caso de un colegio que me dijeron, llegaron niños de 10 años con vapeadores al colegio, el colegio me mandó una carta, yo presenté la información en Te Protejo. Te Protejo no es un ente oficial, pero Te Protejo puede ayudar a recopilar la información y hacerla visible. Es el primer paso para generar el cambio y presionar a las autoridades. Y en este momento, ahí sí que los invito a que se pongan su sombrero de activistas y visiten la página de change.org, donde tenemos una petición que se llama Vapear no es seguro. Ya llevamos más de 15.000 firmas recogidas, estamos trabajando en el Congreso haciendo incidencia política, buscando que haya una regulación específica para cigarrillos electrónicos que se equipare a el tabaco convencional. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que sean incluidos en la ley del 75. Es lo más fácil, es lo que ya está además garantizado, que tenemos acciones de implementación inmediatas. Y mientras tanto, hay que presionar a la Superintendencia. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene 2 herramientas en el Estatuto del Consumidor. 2. Una, cualquier producto, cualquiera que entre al mercado colombiano, no puede ser ofrecido con publicidad engañosa. Estatuto del Consumidor. Y eso le corresponde a la Superintendencia. Mientras tenemos una regulación específica, quejas y reclamos a la Superintendencia.
porque ellos tienen que actuar en esto. Y lo segundo, los productos no seguros.